Bueno, pues ya estamos de regreso, son las 3:31 y aquí en cabina, como todos los domingos, me acompaña el doctor Manuel Lavariega, que vamos a hablar de temas de salud. Los domingos son domingos de salud en Zona de Noticias, ¿no es así, doctor? Así es, mi querida Gina, un gusto saludarte y saludar también a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del sangrado nasal. Así es, vamos a hablar del sangrado nasal, que médicamente lo conocemos como epistaxis. La definición pues es evidente, cuando nos sale esta cantidad de sangre, que puede ser poca o puede ser mucha, pero me gustaría platicarles un poco de las causas. Lo más común es pues los golpes, pero también puede ser algo que pueda darnos un dato de alguna otra condición. Muchas veces, a veces también nos sonamos muy fuerte y eso puede llegar a generar un sangrado nasal. Sin embargo, hay algunas otras causas, como por ejemplo las infecciones, los procesos infecciosos en la nariz, y sobre todo ahora en esta época de frío, en donde tenemos cambios de temperatura. Una infección puede empezar a presentarse así. Es decir, si empezamos con sangrado nasal, no tenemos ningún síntoma y tenemos como esta congestión, puede ser la causa del inicio de un proceso infeccioso. También hay que tener esto en cuenta, sobre todo en los chiquitos, porque cuerpos extraños, a veces se meten frijolitos, o se meten lentejas, o se meten piedritas, y esto puede ser también la causa del sangrado nasal. Menos frecuente, pero que también hay que tomarlo en cuenta, las tumoraciones en los senos paranasales y en la mucosa nasal pueden ser un factor de riesgo también importante. Pero también las alteraciones de la coagulación. Hay pacientes que así inician síntomas con sangrados nasales o sangrados en las encías, pero bueno, ahora lo vamos a enfocar en los sangrados nasales. Lo que conocemos médicamente como coagulopatías son también factores de riesgo para ello. Y bueno, hay un punto que también es importante. La hipertensión en una etapa de descontrol puede llegar a generar sangrados nasales, así que si también tenemos pues sangrados nasales y hay alguna condición de riesgo, pues hay que revisarlo. Los datos de alarma también hay que tomarlos en cuenta, ya que si ante una hemorragia nasal hay algunos síntomas asociados, como por ejemplo si hay pérdida excesiva, así importantísima de sangre, y además hay debilidad, hay desmayos o hay mareos al ponerse de pie, eso se considera un dato de alarma. Si utilizamos algún tipo de fármaco que interfieran en la coagulación, como por ejemplo el ácido acetil salicílico o algún otro tipo de anticoagulante, también es otro factor de riesgo o un dato de alarma. También los pacientes que son hemofílicos y que tienen sangrados nasales es un dato de alarma. Y también episodios recientes de hemorragias nasales, sobre todo si no hay una causa específica, requieren de atención médica. Entonces tomamos en cuenta estos 4 puntos, porque si eso sucede hay que acudir con el médico. Regularmente pues los sangrados nasales revierten solos. Es un mito esto de levantar las manos y un mito de apretar la nariz, porque en realidad pues el sangrado poquito a poco va disminuyendo. Lo que podemos hacer es poner un pequeño taponcito para poder comprimir y combatir la hemorragia, y prácticamente cede solo. Pero si se presenta un sangrado importante y que no remita, entonces ahí sí hay que tomar en cuenta estos puntos que les comenté para acudir al médico. Ok, oye, nos comentabas sobre la hipertensión. Esto es importante, ¿no? Porque muchas personas la padecen y tal vez sea un factor que lo provoque, o sea, es como una... Asociado, sí, justo. O sea, no quiere decir que si me sangra la nariz soy hipertenso, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que si de repente hay dolor de cabeza, hay mareo, hay sangrado nasal, pues puede ser muy probablemente que tengamos la hipertensión, la presión descontrolada, tengamos hipertensión, y pues sea un dato indirecto. Como les comentaba hace un momento, el sangrado nasal puede ser parte de algún otro cuadro o de algunos síntomas asociados. Entonces por eso hay que tomarlo en cuenta, porque puede llegar a darnos datos importantes. Ok, me recuerda un poco, y lo consulté contigo, que a mí hubo una temporada donde me sangraba diario la nariz y me comentabas que tal vez era por lo mismo, ¿no? Sí, algún procesito alérgico. Sí. Muchas veces con los cambios de temperatura la mucosa nasal se inflama, y es como cuando nos pegamos. Esa inflamación puede llegar a generar que estos capilares, al momento de sonarnos, sangren un poquito. Pero bueno, ya viste, fue algo pasajero y pues realmente no tuvo repercusión. Pero si estos sangrados son constantes, son frecuentes y además hay otros síntomas asociados, entonces sí requieren de revisión y de atención médica. ¿Algunas recomendaciones para las personas que nos suele sangrar la nariz? Creo que hay que tener en cuenta, sobre todo, también si hay algunos otros síntomas generales, o sea, si hay moretones en alguna otra parte del cuerpo, o si hay algunas otras manchitas, si también tenemos sangrados, por ejemplo,
en las encías o se generan sangrados en los ojitos también, eso puede llegar a generar una condición de riesgo, o incluso si tenemos sangrados al evacuar, sobre todo en las heces, eso puede ser también otro factor de riesgo. Si hay tos con sangre, orina con sangre, o incluso si hay periodos en las mujeres, periodos menstruales muy abundantes, entonces sí hay que tomar en cuenta estos puntos también que son de importancia para poder revisar, para poder darle atención y sobre todo pues acudir al médico para verificar que todo se encuentra bien. Oye, qué importante. Y pues no sé, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Aparte en tus redes sociales siempre eres muy claro en tus publicaciones sobre estos temas. Cuéntanos. Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales, pongan mi nombre en su buscador favorito de internet, Manuela Variega Saráchaga, y ahí les van a aparecer todas mis redes sociales. También, pues bueno, escúchenos todos los miércoles a las 6 de la tarde en Caldero Radio, en donde tenemos el programa La Radiografía para poder platicar de muchos otros temas, y ahí también invitamos a colegas para poder discutirlos. Oye, y finalmente, pues para los que sufrimos otra vez de estos sangrados de vez en cuando, hay que estar nada más atentos si se presentan otros. Atentos, y sobre todo si se presentan como ya muy constantes o se acompañan de algunos otros síntomas, sí hay que tener revisiones. Regularmente tienden a revertir solo y no son de riesgos, pero hay que estar muy pendientes porque pueden ser dato indirecto de alguna otra cosa. Ok, como otra cosa, como que pues bueno, por ejemplo, hipertensión, que lo platicábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, los pacientes que son hipertensos descontrolados pueden llegar a tener como síntoma indirecto este sangrado nasal, o alguna condición de otro sangrado en otro lugar puede ser relacionado a alguna enfermedad, como lo decíamos, una coagulopatía, enfermedades que se altera la coagulación sanguínea, entonces pueden ser un dato indirecto de... Ok, pues perfecto. Recuérdanos tus redes sociales para que estemos al pendiente pues de todo lo que subes. DR La Variega Saráchaga, me pueden encontrar en todas las redes sociales y con todo gusto estaré pendiente de cualquier duda que tengan. Muchas gracias, doctor Manuela Variega, nuestro experto en salud en Zona de Noticias.